Bueno, ahí estamos. Bueno, estoy pensando qué historia voy a contar el día de hoy. Les voy a contar la historia el día que crucé probablemente quizás más de 100 kilómetros con una llanta ponchada de una moto. Pues resulta que yo soy comerciante, eh, vendo repuestos para motocicletas, repuestos para instrumentos musicales, y un día un cliente encargó, eran 2 cajas de aceite para moto. Todo estaba bien con la llanta trasera, aunque no sé cuánto le ha pasado, pero cuando una motocicleta tiene poco aire en la llanta de atrás y vas solo vos, no se siente mucho, pero a la vez como que se siente que cuesta un poco que la tracción funcione, que como si fuera más pesada la motocicleta. En ese trayecto me pareció extraño. Primeramente llegué a una gasolinera, eh, me puse a revisar la presión del aire de las llantas. Resulta que le faltaba, que llevaba unas 10 libras de presión la llanta trasera. Estamos hablando de que esto fue habiendo recorrido los primeros 10 kilómetros. Más adelante en una llantería me acerqué a que empezaran a echarle aire. De por sí estaba bien cerca de donde yo vivía. Bueno, no tan cerca. Realmente ya estaba quizás a unos 40 minutos o una hora de donde yo vivía. Entonces ya había avanzado demasiado, pero tomé la decisión de continuar y confiar en que iba a estar inflando la llanta cada ciertos kilómetros, como si la llanta iba a aguantar. Sucede que seguí avanzando en el trayecto y resulta que avanzando, mientras más avanzaba, salía demasiado el aire de las llantas, salía demasiado y era muy rápido que volvía a salir el aire de las llantas. Tomé la decisión de no volver a ponerle aire, porque dije yo, bueno, al final tal vez, porque ya me ha pasado que tiene poco aire, pero no es tanto la fuga, que no se sale del todo, queda a una mínima presión, pero conserva aire. Pues no, sucede que de camino hacia donde el cliente todavía conservó bastante el aire, iba echando aire a cada que yo podía, a una gasolinera, o donde sea. Llegué a donde el cliente, le entregué los aceites. Yo creo que se están preguntando por qué no decidí ir a una llantería, por qué no decidí cambiarle, porque era de tubo, cambiarle el tubo a la llanta. Principalmente porque había hecho una mala inversión. Había comprado unos aceites que no los había comprado a muy buen precio, y también tenía que venderlos para recuperar ese dinero. Entonces tenía que venderlos de cualquier forma posible. También con eso darlos a un precio cómodo, accesible, para que se fueran rápido. Entonces, considerando los costos de aquel viaje, de aquella inversión mala, era mucha pérdida para mí cambiar el tubo de la llanta. Entonces decidí continuar así el viaje. Bueno, yo llegué a donde el cliente aún tenía poco aire, pero aún no se había destruido la llanta. Llevaba muy poco aire. Le entregué al cliente, me pagaron, empecé a regresar. Lo más difícil fue de regreso, porque de por sí en el camino hacia allá ya había empezado a salir el aire demasiado frecuentemente. Pues camino de regreso sí, definitivamente ya no eché aire a esa llanta. Dije yo, bueno, va a soportar así como muchas veces, pero estábamos hablando de que de regreso eran más de 77 kilómetros que faltaban. Decidí continuar, regresar, pero ir despacio. Empecé a avanzar, regresando hacia la carretera de Acajutla, creo que esa es. Del camino de regreso empezó a llover,
empezó a llover y ya tenía muy poco aire. La llanta ya no tenía aire. Entre el tubo y el neumático, el rin de la llanta iba cortando, iba partiendo la llanta. Sucede que decidí continuar llegando a Sonsonate, pero como por el desvío de Izalco. Izalco es muy famoso, pero casi ahí por donde está el centro de la fábrica de lácteos San Julián, pues por ahí ya la lluvia era muy fuerte. Entonces, en toda esa carretera de Sonsonate hay muchas zonas que son bastante planas de terreno y la lluvia empezaba a crear corrientes de agua que sí creaban ya un nivel de agua que empezaba a cubrir las llantas de los vehículos. Bueno, a todo esto yo iba en mi carril derecho. Mi carril derecho iba despacio para que no fuera a matarme, pero a la vez no detenerme. Sucede que sí, se empezaba a desbordar el agua con los ríos que estaba haciendo. Yo continué mi camino despacio, pero continué. Tomé la decisión de que al avanzar yo iba a ir acercándome a llanterías y preguntar por qué costaba cambiar una llanta. Bueno, lo terrible de andar fuera de la capital de San Salvador es que es muy difícil encontrar de una gasolinera a otra, llanterías, cosas así, lugares de repuesto para moto, talleres. Entonces sí, mucho más adelante encontré una llantería. Pero a todo esto yo iba a unos 10, 20 kilómetros por hora. Entonces, de lo que tuvo que haber sido un viaje de regreso de unas 2 horas y media, se convirtió en 6 horas. Entonces yo iba, bueno, en la mañana fue que yo venía regresando, no, a mediodía creo, a mediodía, y regresé en la noche a casa. Pero lo que quiero decir, continuando, es de que cuando yo me acerqué a una llantería, pregunté por los precios de las llantas y me pareció caro el precio. Tal vez no es que fuera tan caro, pero creo que psicológicamente no quería ver tan fracasado el costo de ese viaje o de la mala inversión de los aceites. Entonces decidí no comprar la llanta. Continué el camino, en el camino. Todos los carros me iban advirtiendo, hey, no tiene aire la llanta, hey. Me estaban hablando. Yo, sí, ya me di cuenta. Bueno, seguí avanzando. Hay una parte de la carretera que va del desvío de San Juan Opico para Sonsonate, que es una carretera recta, está en medio de la nada. Es muy bonita la carretera, es muy bonita. Un señor iba con su esposa en una motocicleta y iban bastante cargados. Y se me acercó y me dijo, mire, yo ando para inflar llantas y ando mecha, ¿verdad? Que es para repararlas. Pero a todo esto la llanta estaba destrozada y el neumático, el tubo, ni se diga. Le dije, sí, pero lo que pasa es que esta moto es de tubo, estas llantas son de tubo, entonces no se pueden reparar tubos de esa manera, sino que cuando una llanta no tiene tubo, pues se repara con mecha, ¿verdad? Pero no se preocupe, le dije, yo voy a seguir mi camino. Continué mi camino, despacio. Uy, si es que habrá sido como ir en bicicleta, pero a la vez fue un viaje de reflexión para mí. Como ya había recorrido bastantes kilómetros así, dije, yo creo que puedo llegar así. Al final, pues sí, ni modo. Pero la lluvia era un gran problema. Yo
trataba, por ejemplo, cuando llegaba a alguna gasolinera, trataba de pasar ahí un poco el tiempo para que pasara la lluvia. Y en un lugar me quedé un buen rato, pero estaba viendo que la hora era muy tarde para el tiempo que me quedaba para llegar. Entonces, resulta que decidí continuar mi camino. Ya la llanta no agarraba aire porque yo trataba de echarle aire, tampoco agarraba. A todo esto destrozándose la llanta. Pero me sorprendió que la llanta nunca fue partida y el rin tuviera que haber tocado directamente el pavimento. Bueno, por los alambres de la llanta. Entonces, nunca pensé que en una moto pudiera ser algo así. En cambio, en un carro hay un momento que se sale la llanta del rin y vas en el puro suelo con el rin y lo va golpeando y se daña. Entonces, eso no sé. Era una llanta trasera de la moto. Continué mi camino. Bueno, decidí regresar por el lado de Quesaltepeque. Para quienes conocen la zona, la calle que va para Mariona, viniendo por ese lado, está llena de llanterías y talleres de moto, pero ya eran las 6 de la tarde. Pero a todo esto hay algo que les quiero contar. Cuando logré regresar al redondel que está para ir a Quesaltepeque, yo me quedé, bueno, en ese tiempo estaban construyendo un paso de nivel que ya está terminado ahorita. Entonces, cuando regresé, empecé a contactar ventas de neumáticos, llantas, en internet. Contacté a alguien que podía llevarme una llanta usada por $25 que le quedaba a mi moto, y el muchacho decidió ir bajo la lluvia. Entonces me quedé ahí a esperarlo. Estaba lloviendo, todo era un lodazal ahí en ese redondel. Estaban haciendo las bases de un puente que pasaba por arriba y aún no estaba cerrado, entonces caía el agua y yo bajo la lluvia esperándolo ahí con la moto a un lado del redondel y la calle era un lodo, mi ropa mojada, mi pantalón mojado, la mochila. De repente tardó bastante, pero llegó. Iba el muchacho todo mojado, llevaba la llanta encima, bueno, alrededor de su cuerpo, ¿verdad? En la moto. Y le dije, bueno, no sé cómo fue. Creo que me preguntó si me había quedado varado y yo le dije, no, yo vengo desde el Metalío, Sonsonate, así. ¿Y qué? Se quedó sorprendido y me dijo, de haberlo sabido, allá hubiera podido comprar la llanta, porque las llantas que nosotros vendemos las traemos de allá. Entonces allá la pudo haber comprado. Y yo, bueno, yo no sabía. Son cosas que uno no sabe. Sin embargo, le pagué la llanta, le agradecí mucho y continué mi camino. Él tomó su camino. Mi idea era pasar por la calle que va para Mariona. Llegando a las llanterías de Mariona, ya estaban cerrando algunas. Pasé como por 3 llanterías y ninguna me quiso cambiar la llanta de la moto. Me molestó demasiado. De hecho, estaba muy furioso por eso, porque pues a los carros sí, rápidamente ellos les cambian las llantas, pero es como que muchas veces aquí en las llanterías no les gusta trabajar motos porque consideran que es un poco más complicado desmontar el sistema de llanta de una moto, ¿verdad? Yo lo entiendo, pero debería de haber un servicio completo, pues, o sea, se supone que están trabajando de eso. Entonces decidí volver así. Ya eran las 6:30 de la tarde, ya estaba oscureciendo y yo me regresé por ese lado. Seguía lloviendo, pringando, yo iba con mi llanta encima de todo, llevaba mi mochila mojada. Continué mi camino, llegué a casa al final con la llanta destrozada. Entré a mi casa, me cambié, me bañé, creo. Al siguiente día cambié la llanta, pero realmente fue una cosa que pudo haber salido mejor. Todo fue por una mala decisión, por confiarme, por no querer hacer más complicado el gasto, bueno,
de ese viaje, esa pérdida, que al final siempre se destruyó la llanta, pero fue una experiencia que creo que no cualquiera quiere arriesgarse a vivir. No digo que haya que hacerlo, pero creo que tampoco, bueno, en el peor de los casos, no andar dinero, no encontrar una llantería, no tener forma de resolver la situación, lo mejor no creo que sea dejar ahí la moto e irse, ni tampoco esperar a que alguien ayude. Creo que hay que usar como un instinto de supervivencia. Y alguien decía una vez, yo escuchaba que alguien decía que a veces había que evaluar el máximo de pérdida posible de algo. Quiere decir, ¿qué sería el peor de los casos? Que podría salir mal algo al tomar una decisión. No lo consideré tan malo, simplemente la llanta que ya no servía se iba a destrozar más. Podría ser que el ring también se dañara, pero igual siempre uso las llantas con tubo. Pero igual pues, o sea, tampoco es que hay que hacerlo. Pero esta es una de mis historias de la vida, que cosas que he vivido. Quisiera contarles muchas más, entonces voy a estar subiendo por ahí y quiero estar poniendo así como siempre imágenes ilustrativas para que ustedes pues decidan tomarse un café, una cerveza, no sé. Y bueno, voy a estar contando historias así de mi vida que me han sucedido y pues espero que ustedes lo pasen bien, que lo disfruten, que pueda llegar a su imaginación la ilustración de cómo suceden las cosas, comer palomitas de maíz y disfrutar del relato. Entonces voy a estar subiendo de vez en cuando historias que me han sucedido y pues espero que me comenten qué opinan de la historia que les acabo de contar. Y pues bueno, cuídense mucho. Nos vemos al rato con una nueva historia, un nuevo story time.